Buenos días, mi nombre es Joaquín Infante. Este video estará dividido en 6 partes de suma importancia para el estudio de casos referentes a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 1. Responsabilidad de la crianza en niños, niñas y adolescentes. Hablaremos sobre el rol de estos, las bases legales y los posibles problemas cuando se genera una crianza no acorde del padre, madre o representantes legales y no legales. La responsabilidad de la crianza implica garantizar su desarrollo integral, afectivo, físico, intelectual y moral, dentro de un entorno seguro y respetuoso. Esta tarea recae principalmente en padres, madres y representantes legales, quienes deben velar por el cumplimiento de sus derechos, brindar orientación, protección y establecer límites adecuados. La crianza no solo se refiere a promover sustentos materiales, sino también a cultivar valores, afectos y habilidades para la vida en sociedad, respetando la dignidad y autonomía progresiva en los menores. Los niños también tienen un rol activo en su proceso de crianza. Aunque su capacidad de decisión varía según la edad y madurez, deben ser escuchados, respetados y tomados en cuenta en asuntos que les afecten. La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela establece el principio de corresponsabilidad, reconociendo que la familia, el Estado y la sociedad comparten el deber de garantizar el bienestar de la infancia. Además, se reconoce el derecho de los menores a vivir en familia, a recibir orientación adecuada y a participar en decisiones conforme a su desarrollo. Las bases legales de la crianza se encuentran en instrumentos nacionales como la LOCNA y en tratados internacionales como los convenios sobre los derechos del niño. Estas normas establecen que la crianza debe ser ejercida con respeto a los derechos humanos, sin violencia, negligencia ni discriminación. También regula la figura de las representaciones legales y establece mecanismos de protección ante situaciones de riesgo, abandono o maltrato. En casos donde los padres no puedan ejercer adecuadamente la crianza, el Estado puede intervenir mediante medidas de protección, colocación familiar o institucional. Una crianza no acorde, ya sea por negligencia, violencia, abandono o imposición de modelos autoritarios, puede generar graves consecuencias en el desarrollo emocional, social y psicológico de los niños, niñas y adolescentes. La falta de afecto, límites claros o guía adecuada puede derivar en problemas de conducta, baja autoestima, dificultades escolares y vulnerabilidad frente a situaciones de riesgo. Además, cuando representantes no legales asumen la crianza sin respaldo jurídico, se pueden generar conflictos de autoridad, desprotección legal y obstáculos para el acceso a servicios básicos. Por ello, es fundamental promover una crianza responsable, afectiva y legalmente respaldada. Número 2. Imaginemos una situación de una niña de 9 años, criada desde hace 2 años por una abuela de 85 años de edad, ya que sus padres se encuentran fuera del país. Mariana vive en Charallave, con su abuelita Carmen, que como ya lo mencionamos, tiene 85 años. Desde que sus padres emigraron a Perú hace 2 años, Carmen ha asumido la crianza con amor, pero también con limitaciones físicas, económicas y tecnológicas. Mariana es curiosa, activa y brillante en la escuela, pero comienza a mostrar señales de tristeza, aislamiento y bajo rendimiento. La situación se complica cuando Carmen sufre una caída que la incapacita temporalmente, dejando a Mariana sin supervisión adecuada durante varios días. Una vecina preocupada alerta al Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que inicia una actuación de oficio conforme al artículo 126 de la LOCNA. Se realiza una visita domiciliaria y se constata que, aunque Carmen tiene la voluntad de cuidar a Mariana, no cuenta con los medios ni la capacidad física para garantizar su protección integral. Mariana no tiene representante legal formal en Venezuela, lo que dificulta su acceso a ciertos servicios y derechos, como atención médica especializada o trámites escolares. El Consejo activa el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral, evaluando medidas de protección urgente. Legalmente, se procede a solicitar ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes una medida de colocación familiar provisional, conforme al artículo 96 de la LOCNA. Asimismo, se identifica a una tía materna con residencia estable en la misma comunidad, quien manifiesta disposición para asumir la crianza. El tribunal, con previa evaluación psicológica, otorga la colocación bajo supervisión del equipo técnico, mientras se transmite la delegación de responsabilidades de crianza y la representación legal. Mariana es escuchada en audiencia, conforme al principio de participación consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La historia culmina con Mariana adaptándose a su nuevo entorno, manteniendo contacto efectivo con su abuela y sus padres por videollamada. Para continuar con la parte 2 de este video, vamos a definir algunos términos de suma importancia para este tipo de casos. Protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Esta protección es el conjunto de acciones, normas y políticas orientadas a garantizar que todos los menores crezcan y se desarrollen en condiciones de dignidad, seguridad y afecto, siendo reconocidos como sujetos plenos de derecho. Esta protección abarca desde la prevención de riesgos hasta la restitución de derechos vulnerados y debe ser asumida de forma corresponsable por la familia, el Estado y la sociedad. Por ejemplo, cuando un adolescente en situación de calle es rescatado por el Consejo de Protección y se le garantiza atención médica, escolarización y reintegración familiar, se está aplicando el principio de protección integral. El maltrato infantil. El maltrato infantil comprende cualquier forma de violencia física, psicológica, sexual o negligente que afecte la integridad y el desarrollo de un niño, una niña o un adolescente. Este puede manifestarse en el hogar, la escuela o cualquier entorno y constituye una grave violación de derechos humanos que exige intervención inmediata. Por ejemplo, si una maestra detecta que una niña llega constantemente con moretones y miedo a hablar y lo denuncia ante el Consejo de Protección, se activa un proceso legal para investigar y proteger a la menor frente a un posible caso de maltrato familiar. Derechos humanos, doctrina universal y doctrina específica de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos humanos son inherentes a toda persona por su sola condición humana y debe ser garantizada sin discriminación. La doctrina universal los reconoce como indivisibles y universales, mientras que la doctrina específica de la GNNA, basada en la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que, por su condición de desarrollo, requieren una protección reforzada, participación progresiva y atención diferenciada. Por ejemplo, cuando un niño participa en una consulta comunitaria sobre los espacios recreativos y su opinión es tomada en cuenta, se está aplicando tanto su derecho humano a la participación como el enfoque específico de la protección integral. Obligación de manutención. Es el deber legal y moral que tienen los padres, madres o representantes de garantizar el sustento integral de sus hijos, incluyendo alimentación, salud, educación, vivienda y recreación. Este deber es irrenunciable y puede ser exigido judicialmente, incluso si los progenitores están separados o residen en el extranjero. Por ejemplo, si un padre que emigró deja de enviar dinero para el sustento de su hijo, la madre puede acudir al Tribunal de Protección para solicitar una medida que obliga al cumplimiento de la manutención, asegurando así los derechos del niño. Número 3. Hablaremos sobre un caso real ocurrido en San Juan de los Morros. Un niño de 11 años, acompañado por su abuela, visita una dulcería en la ciudad ya mencionada. Mientras juega, se apoya en una mesa de granito que se desploma y le causa graves lesiones en la cabeza. El hecho fue captado por cámaras de seguridad y generó amplia reacción pública. Aunque el niño estaba jugando, el local tiene la obligación de prever riesgo, especialmente tratándose de mobiliarios pesados y clientes de menores de edad. Este incidente activa el principio de protección integral consagrado en la Constitución y en la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que exige el entorno seguro y libre de peligros para la infancia. Desde el punto de vista jurídico, el niño está amparado por el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por los artículos 32, 117 y 355 de la LONDA, que garantiza su integridad física y establece la responsabilidad civil por daños. Por su parte, el establecimiento comercial podría ser sancionado conforme al artículo 1185 del Código Civil, que impone la obligación de reparar daños causados por cosas bajo custodia, así como por el incumplimiento de normas de seguridad comercial y de protección al consumidor. La responsabilidad del negocio recae en su deber de garantizar instalaciones seguras, y la omisión en asegurar la mesa configura una negligencia que puede ser judicialmente sancionada. Los representantes del niño, aunque tienen deberes de supervisión, no pueden ser considerados responsables si el entorno no era seguro. El Consejo de Protección puede iniciar una actuación administrativa y los familiares del niño pueden interponer una demanda civil por indemnización de daños físicos, morales y materiales. Ahora, cuando hablamos de procedimiento legal y consecuencias, podríamos mencionar como que el caso puede ser llevado ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en que puede iniciar una actuación administrativa para evaluar la vulneración de hechos. Paralelamente, los representantes del niño pueden interponer una demanda civil correspondiente extracontractual, solicitando indemnización por daños físicos, morales y materiales. El establecimiento podría enfrentar sanciones administrativas por parte de organismos de salud, seguridad o defensa del consumidor. Este caso ilustra la importancia de diseñar espacios públicos con criterios de seguridad y con responsabilidad, especialmente cuando están destinados a recibir niños. La protección integral no es solo un principio legal, sino una exigencia ética que compromete a comerciantes, familias y autoridades.
La tragedia sufrida por este niño debe servir como llamado de atención para reforzar la cultura de prevención y garantizar que ningún niño sufra daños evitables por negligencia estructural. Número 4. Bases legales de los procedimientos y recursos de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Estos procedimientos se orientan a garantizar la restitución de derechos vulnerados mediante mecanismos administrativos, judiciales y alternativos como la conciliación y la mediación. La LOPNA establece un conjunto de procedimientos administrativos y judiciales que permiten actuar ante situaciones de amenaza o violación de derechos. El procedimiento administrativo, regulado en los artículos 556 al 582, se inicia ante los consejos de protección y busca una respuesta rápida, efectiva y garantista. Este proceso incluye la recepción de denuncias, la apertura de expedientes, la adopción de medidas de protección, que es el artículo 117, y la posibilidad de remitir el caso al Tribunal de Protección si se requiere intervención judicial. Además, el Sistema Rector Nacional de Protección Integral articula a todas las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de estos procedimientos. Dentro de estos mecanismos, la conciliación y la mediación son recursos alternativos previstos en la LOPNA para resolver conflictos familiares o comunitarios sin judicialización, siempre que no se afecten derechos fundamentales. La conciliación, artículo 553, permite que las partes lleguen a acuerdos voluntarios ante el Consejo de Protección, mientras que la mediación, artículo 554, busca facilitar el diálogo con apoyo técnico. Estos recursos son especialmente útiles en caso de desacuerdos sobre el régimen de convivencia, manutención o crianza, y deben ser conducidos por personas capacitadas, respetando el interés superior del niño y su derecho a ser escuchado. Finalmente, los recursos procesales disponibles incluyen la apelación, artículo 588, la revisión de medidas, artículo 583, y la solicitud de medidas cautelares o urgentes ante tribunales especializados. Estos recursos permiten corregir decisiones, adaptar medidas o nuevas circunstancias o proteger al niño de forma inmediata. Todo el sistema está diseñado para ser accesible, especializado y centralizado en la protección efectiva de los derechos de la infancia, reconociendo su condición de sujeto activo y su autonomía progresiva. Número 5. Explicaremos un caso en el cual se aplican los procedimientos y recursos para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En una comunidad rural del estado Guárico, una adolescente de 14 años llamada Lucía comienza a faltar a clases de manera reiterada. Su maestra, preocupada por el cambio de conducta, descubre que Lucía ha sido obligada por su padrastro a trabajar en jornadas extensas en una finca, sin descanso ni remuneración, lo que vulnera su derecho a la educación, al descanso y a la protección contra el trabajo infantil. Ante esta situación, la docente decide acudir al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio, activando el procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El Consejo abre un expediente, conforme a los artículos 556 al 582 de la LOPNA, realizando entrevistas con Lucía, su madre y otros actores comunitarios, y constata la vulneración de derechos. Se dictan medidas de protección inmediatas, como el artículo 117, incluyendo la prohibición de que el padrastro la obligue a trabajar, el seguimiento escolar y el acompañamiento psicológico. Además, se activa el recurso de mediación, artículo 554, donde la madre de Lucía reconoce la situación y se compromete a garantizar su permanencia en el sistema educativo. El padrastro, al negarse a colaborar, es remitido al Ministerio Público para evaluar posibles responsabilidades penales. Este caso también permite aplicar el recurso de revisión de medidas, artículo 583, ya que el Consejo realiza seguimiento mensual para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Lucía retoma sus estudios, participa en actividades recreativas y recibe orientación vocacional. Este ejemplo muestra cómo los procedimientos administrativos, los recursos alternativos como la mediación y medidas de protección pueden articularse eficazmente para restituir derechos vulnerados, siempre bajo el principio del interés superior del adolescente y con participación activa de la comunidad. Por último, como número 6, vamos a conceptualizar algunos temas de suma importancia. 1. Aspectos generales de la convivencia familiar. Es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a mantener vínculos afectivos estables y seguros con sus padres, madres, representantes o personas significativas, independientemente de la situación legal o de pareja entre los adultos. Este derecho se fundamenta en el principio del interés superior del niño y busca preservar su identidad, estabilidad emocional y desarrollo integral. Se caracteriza por ser continua, respetuosa, adaptable a las necesidades y protegida frente a interferencias injustificadas.
Por ejemplo, un niño cuyos padres están separados debe poder compartir tiempo de calidad con ambos, incluso si vive con uno de ellos. Su base legal se aplica en Alomna, en el artículo 26, 27, 8, 9 y 365, y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 78. 2. Convivencia familiar, custodia de padre y madre. La convivencia familiar en el contexto de custodia implica el derecho del NNA a mantener contacto regular con el progenitor con quien no reside habitualmente, así como el deber de ambos padres en facilitar este vínculo. La custodia puede ser ejercida por uno de los padres o por ambos, pero en cualquier caso el otro progenitor conserva el derecho de convivencia, salvo que existan restricciones legales por razones de protección. Por ejemplo, una madre que tiene la custodia de su hija debe permitir que el padre los visite los fines de semana, según lo acordado o fijado judicialmente. Su base legal está estipulada en Alomna, en el artículo 391 al 395, en el Código Civil venezolano, en el artículo 283 y siguientes. Número 3. Forma de fijar la convivencia familiar. El régimen de convivencia familiar puede establecerse por acuerdo entre los padres, mediante conciliación ante el Consejo de Protección, o por decisión judicial cuando no hay consenso. Debe ser fijada de forma clara, detallada y ajustada a las necesidades del NNA, incluyendo días, horarios, condiciones especiales y mecanismos de seguimiento. Se privilegia el acuerdo voluntario, pero el juez puede intervenir para garantizar el cumplimiento del derecho del niño. Por ejemplo, si los padres no logran acordar el régimen de visitas, el Tribunal de Protección puede fijar que el padre vea al niño cada sábado de 10 a 4. Su base legal radica en Alomna, en el artículo 553 al 555 y al 390 al 395. El primero habla de la conciliación y mediación y el segundo en la convivencia familiar. Por otro lado, también habla en el Código Civil, específicamente en el artículo 284. Por último, las limitaciones del régimen de convivencia familiar. Este régimen puede ser limitado, suspendido o supervisado cuando se demuestre que el contacto con uno de los progenitores representa un riesgo para el niño, la niña o el adolescente, como en caso de violencia, abuso, negligencia o manipulación emocional. Estas limitaciones deben ser decididas por el Tribunal de Protección, como base en informes técnicos y siempre priorizando la seguridad y bienestar del niño. Por ejemplo, si un padre ha ejercido violencia física contra su hijo, el tribunal puede suspender temporalmente la convivencia o permitirla solo bajo supervisión profesional. Su base legal radica también en Alomna, en el artículo 117, 390, 393 y 396, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente en el artículo 19. Soy José Infante, muchas gracias por su atención.